Tenemos a uno de los más lúcidos economistas argentinos, que es Roberto Kachanowski, no solamente porque es brillante como economista, sino que también sabe explicarlo, sin fórmulas alambicadas, como las que hemos escuchado con ese lenguaje, esa neolengua del kirchnerismo, que para explicar inflación hablaba de reperfilamiento y esas palabras estrafalarias, cuando la gente va a la góndola del supermercado ve que el sueldo no le alcanza y que con esa pirotecnia verbal no se modifica una realidad. Y son varias preguntas. Hola Roberto, ¿qué te quiero hacer? Gracias por estar esta tarde. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? La primera de las preguntas que te quiero hacer es, habló de Festival de Importaciones. Todos sabemos que es un disparate, pero me gustaría que vos aclararas esto que dijo la presidenta, que lo decía la presidente, porque ya a esta altura del partido no nos agrupamos más, el cargo de Fernández es absolutamente como el de la reina de Inglaterra. ¿Cómo ves cuando esto y cómo estás viendo la situación económica actual, por supuesto, desde ya patética? Mira, a ver, lo del Festival de Importaciones es un disparate estadístico, porque solo mirando los datos del INDEC uno puede ver que no es cierto lo que dice. Hay dos formas de ver las estadísticas de importaciones. Una es medida en dólares y la otra es por volumen importado de cantidad de cosas, ¿no es cierto? Por ahí vos podés estar importando la misma cantidad de cosas, pero si lo medís en dólares, sube el precio del gas o del combustible, y entonces te aumenta la importación en dólares, pero en volumen no estás importando más. No sé si se entiende, ¿sí? Perfecto. Entonces, yo miré el índice que elabora el INDEC sobre volumen de importaciones, desde el 2004 para acá. El pico más alto de importaciones en volumen se da en agosto del 2011, cuando ella estaba en el gobierno, gana las elecciones en octubre y a los 3 o 4 días pone el cepo cambiario. O sea que ahí tuviste el mayor festival de importaciones, si querés, por el atraso cambiario que había, que después hizo que el Banco Central se quedase sin dólares y estableciera el cepo. Después tenés dos picos más altos que son más o menos principios del 2012 y del 2013, y ahora estás en un nivel por debajo de esos pedidos. Así que no estás teniendo un festival de importaciones de acuerdo a los mismos datos del INDEC. Sí, por supuesto que crecieron respecto a los años anteriores, 2020 y 2021, porque tenían la economía paralizada. Claro. Pero eso ¿cómo se llama? No está indicando un festival de importaciones, para nada. Además te digo, si vos me dijeses, a ver, ¿qué es lo que se está importando? El grueso de lo que se importa cuando lo mirás, la distribución, son bienes de capital, insumos, repuestos para los bienes de capital, y los bienes de consumo, digamos, viste lo que se llama como bienes de consumo, no sé, ropa o alguna cosa por el estilo, no llega al 10% del total de las importaciones. Así que, una vez más, inventa datos. La segunda pregunta... Sí. No, la segunda pregunta era sobre la situación actual. Exacto. Bueno, tenés el país en una situación casi de colapso, ¿no? Tenés un colapso político y económico al mismo tiempo. Un gobierno que no genera ningún tipo de credibilidad, que ya no tiene ninguna chance de revertir esto. Ni siquiera la caída tiene chance de revertir. O sea, en la medida en que este gobierno continúa hasta el 2023, la gente va a estar cada vez peor, porque no tiene posibilidad alguna de dar vuelta hacia la curva. Segundo punto a considerar. El Banco Central está emitiendo a marcha forzada, por un lado, no tiene reservas, por eso tenés la crisis cambiaria que tenés. Recién justo estaba terminando de hacer unas cuentas, me está dando que las reservas netas propias del Banco Central son, incluyendo el oro, ¿no? 4.000, casi 5.000 millones de dólares negativas. O sea, no tiene dólares. 5.000 millones de dólares negativas. O sea, claro, porque los encajes en dólares los tenés que descontar el swap con China, el préstamo del BIS,
los DEC, que de alguna forma es dinero que después son reservas que después tenés que usar para pagarle al banco, al Fondo Monetario Internacional. O sea, no es que salís a vender los DEC y tenés reservas. Bueno, tenés una serie de rubros que tenés que descontar, y cuando haces esa cuenta te da que está casi 4.300 millones en contra, y si le descontás el oro, que no habría que descontarlo, pero bueno, si lo descontás, te da casi 8.000 en contras, en negativos. Así es que están fuera del combate. Y esto hace que tengas ahora parálisis en la actividad económica como consecuencia de la falta de dólares para poder importar insumos. Ayer estaba con gente, productores de industrial, sería, no sabemos para dónde salir en este momento con qué hacer con la empresa, porque no podemos importar insumos básicos para poder producir. De Córdoba me mandaron un WhatsApp diciendo los que proveen insumos para el campo, básicamente agroquímicos, pararon las ventas. O sea que tenés la economía frenada, porque te faltan dólares. Y eso, te faltan dólares porque atrasaste el tipo de cambio. Además, se te disparó la inflación. Tenés una situación. Y agregale esto al Banco Central, que está en un número récord de endeudamiento con los bancos, que además los bancos le compran deuda con la plata nuestra de la gente. Claro. Entonces, estás en una situación realmente desesperante, ¿no? Hoy la deuda, yo estaba viendo el otro día unos números tuyos, que la verdad que me dieron un baño de realidad, más allá que me espantaran. Pero vos hablabas de que hay 6 billones, que la gente entienda bien lo que estamos hablando, 6 billones con B larga, de 6 billones de bonos que ha colocado en el mercado interno. El Banco Central. El Banco Central. Solo el Banco Central, ojo. Que yo esto estimo que son cerca de 43.000 millones de dólares, más o menos. Al tipo de cambio oficial, pero sí, depende de qué tipo de cambio topes, ¿no? Ahora, ojo que el número ese ya batió un nuevo récord. Estaba mirando recién, bueno, no encuentro la planilla, pero pues viste cuando tenés abiertas 58 planillas sí, en la computadora para... Las ventanitas, las famosas ventanitas de Windows, que las prendés todas y después no sabés cuál era. Sí, claro, y por ahí se rasuran distraído, pero a ver, vamos a poner estos términos. Ya estás batiendo récord de más de 6 billones, estamos hablando de millones, ¿no? Sí. De pesos de deuda que colocó el Banco Central. Además, le tenés que agregar la deuda que coloca el Tesoro para financiar parte del déficit fiscal, que el otro día Guzmán tuvo que ir a pedirle a los bancos que por favor le presten algo de dinero. Con lo cual, prácticamente no tenés margen de crédito para el sector privado, se lleva todo el sector público. Entre el Banco Central y el Tesoro colocando deuda y emitiendo, agregale a esto un dato que no es menor. El gasto público, cuanto más mayo contra mayo, creció el 88%. Contra una inflación del 60%. Del 60%. Claro. Si tomás los 5 primeros meses de este año contra los 5 primeros meses del año pasado, creció el 77% el gasto público, sin incluir los intereses de la deuda, ¿no? Y la inflación promedio en ese periodo, hay que tomar índices promedio, te da 55. O sea que ni siquiera están generando inflación para licuar el gasto. El gasto crece por arriba de la tasa de inflación. Eso te lleva a un déficit fenomenal y a la perspectiva de una emisión monetaria que va a ser descontrolada. Porque ¿qué le queda al Banco Central ahora, al Tesoro, para financiarse? Puede cobrar más impuestos y puede intentarlo, pero no creo que vaya a recaudar mucho. Y bueno, hay un momento en que la famosa curva de Laffer, ¿no? Después te queda mercado internacional, no tenés margen. Nada, cero. Nada. Ahí te canta cero. Mercado interno ya están agotados y tienen que ir a pedirle por favor. Lo único que te queda es la maquinita. La maquinita. Así. Y la maquinita produce inflación. Y esto, uno no quiere ser apocalíptico, pero yo miraba recién también, creo que la deuda que contrajo este gobierno en dólares son 63.000 millones. No hago comparaciones con otras épocas ni nada, sino que estoy hablando del presente, porque si no caemos en el famoso Apero Macri o Apero Cristina desde el lado nuestro, ¿no? Pero hoy la realidad es esa, contrajo deuda por 63.000 millones de dólares y tenemos 43.000 millones de dólares aproximadamente más. Estamos arriba de una deuda que contrajo este gobierno
gobierno de 100.000 millones de dólares. Esto, la gente nos escucha y dirá, bueno, esto no se va a pagar nunca. No, pero esto tiene consecuencias en la caída de los bonos, en el riesgo del país, en la cerrazón del crédito, no el crédito internacional para nosotros, para la nación argentina, sino para el que quiere invertir en la Argentina. Eso es lo tremendo. Hace poco escuché que un economista decía, concretamente Jesús Rodríguez, dijo... Señaló, dice, es inimaginable que en este contexto, con casi 90.000 millones de dólares de exportaciones, no se puedan incrementar las reservas. Él aducía la razón a una sola, que es la falta de confianza y la devaluación de la palabra presidencial. Y yo creo que cuando uno ve esto, realmente vos decís, te desconcierta. Y encima hoy, que lo decía antes, estoy furioso con este tema, con el despelote que hay en la Argentina, con el bolón que hay en la Argentina, el tipo se toma el avión y se va con toda una comitiva a consolar a Milagro Sala en su teóricamente desdicha de una delincuente con condena firme. Y no va el ministro de Economía tampoco. Esto, hoy cuando yo vi que el dólar, el blue, que es el que vale, no, aunque sea el ilegal, es el que todos conocemos. Es ilegal, pero es legítimo. Es ilegal, exactamente, excelente definición. Es ilegal, pero es legítimo, está en 238, 239. O sea, es como, parece que fueran Luis XIV y María Antonieta en el Palacio de las Tullerías mientras estaba incendiando. Y yo esto te voy a decir la verdad, querido Roberto, esto vamos a un escenario, hoy por hoy lo digo, lo vengo sosteniendo hace tiempo, con todo el dolor, y esto no es ser golpismo, ni mucho menos, vamos a un escenario de que va a ser de una Asamblea Nacional, porque es muy difícil que este gobierno pueda llegar a buen término, porque uno ve, y la única preocupación, porque la de Milagro Sala es fulbito para la tribuna, pero también sabes que es amedrentamiento a los jueces, porque porque lo único que les interesa es la impunidad de una delincuente como Milagro Sala o de la jefa de la asociación ilícita como Cristina. Eso es lo terrible. Y en todo esto vemos la gente que va a laburar, que se levanta a la mañana temprano, que tiene esperanzas y que se la derrumban cotidianamente. ¿Cuál serían, si vos mañana te dijeran, yo respeto mucho que Melconian haya estado con ella, me parece, es un profesional y si lo invitan, no sé qué hubieras hecho vos, pero... porque sabés que vos las 4 o 5 cosas que le puedo decir a Cristina, que son las que quiero que nos comentes ahora, sabemos que no te la va a aceptar un gobierno kirchnerista jamás, porque no son justamente medidas populistas, sino que son medidas realistas. ¿Cuáles serían las primeras medidas que vos tomarías en el caso del cambio del gobierno futuro que, si Dios quiere, alumbre la Argentina? No, a ver, sin este gobierno, ¿no es cierto? O sea, un gobierno nuevo. Obvio. Que tiene credibilidad. Mira, son 7 medidas básicas. Tenés que hacer una reforma monetaria. Después discutimos cuál, ¿sí? Pero reforma monetaria hay que hacer. Tenés que desregular la economía. Todo esto hay que anunciarlo todo junto. Primero tenés que decir, lo primero que tenés que hacer es contar crudamente cuál es la situación que estás tomando, ¿sí? O sea, es el estado de la nación. ¿Cuál es, desde el punto de vista económico, la situación? Y después decir, bueno, ¿cómo lo vamos a arreglar? Tenés que hacer una reforma monetaria, tenés que desregular la economía, tenés que hacer una reforma laboral para que las empresas quieran tomar gente, tenés que empezar a reformar el Estado en tamaño y en calidad de gasto público, tenés que reformar el sistema tributario que te va a llevar tiempo, tenés que incorporar la economía argentina al mundo. Argentina no va a crecer con este mercado interno, tiene que salir a exportar, importar más, o sea, comerciar más. Y en séptimo lugar, tenés que anunciar un plan por el cual más o menos aproximadamente en 6 meses se termina esta joda de los planes sociales, que se llaman planes sociales y no son planes sociales. Eso hay que transformarlo en trabajo, y eso se puede hacer con cursos que se financien con el Banco Mundial, a través de lo que se llaman escuelas de artes y oficios. Antiguamente manejaban mucho los salesianos. Pero lo que propongo es, bueno, mire, usted va a cobrar el plan social durante 6 meses, pero se tiene que matricular como gasista, como electricista, como plomero, como zinguero, en fin, hay un montón de oficios que pueden hacer.
y terminado ese lapso se matriculó, le bajo un 20% todos los meses el subsidio, salga a buscar clientes como cualquiera de nosotros que sale a trabajar todos los días. O sea, a esa gente, primero, todo esa maraña de planes sociales la transformas en uno para cada sector. O sea, un plan social para los menores de edad, un plan social para los que están en edad laboral y un plan social para los mayores de edad, suponete. Son 3. Bueno, muy bien. A los que están en la edad laboral, a capacitarse y salgan a trabajar, viejo. Como plomero, como carpintero, como electricista, como tornero. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y, mira, yo acá en mi casa, que vivo en Olivo, necesito que venga un plomero y viene el día del campeonato. Tienen que colocar una ventana de estos postidores, carpinteros, también tardan una enormidad. El electricista, trabajo hay. Trabajo hay, lo que pasa es que se tienen que capacitar. Entonces, la propuesta es, mire, yo no le voy a dar más pescado todos los días, le voy a dar una caña y le voy a enseñar a pescar. Vas y consigas el pescado usted. Seguro. Yo creo que eso es fundamental. Las estadísticas, las encuestas, mejor dicho, señalan claramente que en estos puntos que vos has señalado, yo excluiría la reforma monetaria y la desregulación económica porque no son las preguntas que le hacen los economistas, porque esto requiere un conocimiento más técnico. Entonces, las preguntas que se hacen... ¿Me dijiste qué cosa? Perdóname, no te escuché muy bien. No, que las preguntas que hacen los encuestadores, y no voy a decir... un encuestador muy vinculado con el kirchnerismo, hace poco tuvimos una charla con él y nos señaló que había hecho un trabajo de campo en sectores no solamente no en el universo de la población, sino focalizando en las clases medias y clases bajas. Sí. Y no sobre todos los temas que vos abordaste, sobre los 7 puntos, por ejemplo, no reforma tributaria, no de regulación de la economía, porque esos temas la gente común por ahí es necesario explicarlo un poco más, no porque sea ignorante, sino porque, pero tomando la reforma laboral, reforma del Estado, reforma del sistema tributario y los planes sociales, la gente en un 79%, redondea 80 o 75, como te guste, 3 de cada 4 estaba absolutamente de acuerdo en que era necesaria una reforma, un Estado paquidérmico que no sirve para nada, ese pensamiento mágico que el Estado soluciona todo. La gente decía, 3 de cada 4 argentinos, que estaban absolutamente de acuerdo en este tipo de reformas. Claro, cuando vos empezabas a hablar de, por ejemplo, la reforma laboral, ellos la reforma laboral enseguida la relacionaban con el despido. Porque acá hay un tema, y no doy el nombre porque si no lo mando preso, no, se queda sin trabajo el pobre hombre. El pobre no es tan pobre, pero me decía, lamentablemente acá está los abogados laboralistas, y yo esto lo he vivido en la profesión, del otro lado del mostrador como abogado de la patronal, que se oponen férreamente a esto porque se les acaba el negocio, los honorarios, y particularmente me decía, ¿qué querés hacer si Recalde, padre o hijo son los que primero fogonean todo este tema, con por supuesto jueces laborales que se nombraron con una clara ideología por más que es cierto, indubio prooperando, esto ya no es prooperando, sino que es matando al empleador. Entonces me decía, ¿qué querés? Esto es muy difícil. Pero entonces yo creo que esto hay que juntarse con los empresarios y con los sindicalistas, porque los sindicalistas también los gordos no lo van a entender nunca, pero creo que tomen conciencia que están perdiendo la masa laboral, porque hoy hay 3,5 millones de argentinos entre monotributistas y autónomos, ¿no es cierto? Y el trabajo informal hoy en la Argentina es brutal, entre el trabajo informal, el estatal y los monotributistas debe ser como las 3/4 partes de un minúsculo. Entonces, ¿vos cómo ves, por más que haya un cambio de clima, cómo ves que esto se puede llegar a que la gente entienda que se acabó la fiesta, o lo que vos decís decías, el Estado de la Nación, que mostrar la crudeza? ¿Vos crees que la gente está preparada para esto o vamos a tener todos los días estas manifestaciones piqueteras en la calle? Mira, yo creo que de alguna manera la misma gente que se llevan de las narices a piquetear está harta de hacer ese tipo de cosas. O sea, ya se siente muy usada porque esto no son organizaciones sociales, son organizaciones políticas que están usando a la gente.
y yo estoy casi convencido, estoy bastante convencido que la gente va a querer tener un trabajo y no seguir viviendo de un plan social, que inclusive ya ni siquiera se alcanza la plata para llegar a fin de mes con esos planes sociales, ¿no? Así que yo creo que sí, que hay plafón para un cambio. Por supuesto que siempre va a haber sectores que se van a oponer, inclusive te diría, hasta la reforma laboral. Yo creo que los sindicatos te van a decir públicamente que no, pero en privado te van a decir que sí, porque están perdiendo cada vez más, ¿cómo se llama?, afiliados a los sindicatos. Entonces, yo creo que el país está como para iniciar un proceso de cambio que tiene que durar mucho tiempo, no es un mandato y se acabó. Esto es, termina un mandato, continúa el siguiente y sigue el mismo rumbo, porque esto no se cambia de un día para otro, ¿no? Así que esa sería mi reflexión, estimado. Bueno, estimado amigo, muchísimas gracias. Siempre una voz tan clara en temas que son muchas veces áridos para el común de la gente, incluso para mí. Esperemos que no sigamos, sino que seamos realmente, cambiemos, y que el cambiemos sea un giro copernicano. Muchísimas gracias. Exacto. Y vos tenés que en esto seguir batallando con estos temas, porque la gente te sigue mucho, y con el lenguaje claro y sencillo que tenés, también los sectores que a lo mejor no entienden esto, como bien vos dijiste, en el trabajo la gente se dignifica y está cansada de ser esclavo de patanes, ¿no? de delincuentes que viven a costilla de ellos. Gracias, Roberto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, querido amigo. Gracias. Hasta luego, gracias.